Ayer la Asamblea Legislativa reduce 262 municipios a 44. Esto está dividido en 262 distritos dentro de los 14 departamentos. Aparentemente no se pierde la identidad, los beneficios o los beneficios que se tenían. Ahora vamos a tener 44 municipios que entrarán en vigencia hasta el 1 de mayo del 2024, pero que el funcionamiento y la organización comenzará a partir de que sea publicado en el diario oficial. ¿Es beneficioso para usted que le hayan quitado la identidad o todos los beneficios de su municipio? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Gracias por estar en su programa de todos los miércoles a las 8, acá en el 8. No sé, piénsalo. Gracias a la producción de Mix de Medio. Me acompaña el director de organización del partido Nuestro Tiempo, Ramiro Nava. Ramiro, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, qué gusto estar con todos ustedes. Sean bienvenidos. Ayer, como mencionábamos al inicio, ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa. En las primeras horas de hoy también se conoció que ya lo había sancionado el presidente de la República para que se ponga en marcha de inmediato la reducción de los municipios. ¿Qué opinión le merece este cambio que se hace en la organización territorial, que es algo que usted conoce muy bien del país? Sí, bueno, primero decir que esta reforma viene en un contexto, viene acompañada dentro de una serie de agendas o de líneas políticas impulsadas por el actual gobierno de El Salvador, que van, como ellos mismos lo han dicho, en una tónica, en una narrativa de hacer una reforma profunda del país, una reestructuración del país. Y no es coincidencia el momento y el discurso alrededor del cual se ha amparado esta reforma territorial. Como ya se sabe, la reducción de los municipios de 262 a 44 tiene una serie de implicaciones jurídicas, implicaciones de carácter institucional, pero además tiene implicaciones políticas, y eso es en lo que más es importante hacer énfasis. Pero hablaba del contexto porque es importante no verlo, el tema de la reforma, como un fenómeno aislado, como una decisión aislada, sino que forma parte de otra serie de decisiones que más que la simple reforma territorial, es una reforma principalmente electoral y busca cambiar el escenario de las elecciones de cara a la contienda que se avecina el año 2024, donde vamos a elegir presidencia y vicepresidencia de la República, Asamblea Legislativa y consejos municipales. Entonces, el cambio en los territorios es principalmente un cambio en las circunscripciones electorales. ¿Y qué es una circunscripción? Es el segmento del territorio por donde el votante decide una función pública o un funcionario o funcionaria que lo va a representar, ya sea en la Asamblea Legislativa o en los consejos municipales. Entonces, el cambio de la circunscripción, al hacerlo más grande, cambia la posibilidad de que un ciudadano se vea representado por el funcionario que va a elegir. Ese es el corazón y el motivo principal de la reforma que han hecho la Asamblea Legislativa y ha sancionado el presidente el día de hoy. Bueno, ese, digamos, sería el tema del el beneficio electoral que se pueda tener. Pero si ya nos vamos al territorio, la población quizá no logra entender qué significa esto. Unos lo toman como un chiste, otros lo ven como un beneficio, otros simplemente no saben qué es lo que está pasando. ¿Qué significa la reducción de 44 a 44 municipios? ¿Quién gana aquí? Sí, bueno, principalmente gana el gobierno. Han querido plantear un discurso de que esto obedece a que quieren optimizar recursos, que quieren ahorrar y que por eso están haciendo toda esta serie de medidas. Nosotros desde Nuestro Tiempo hemos planteado, estamos totalmente de acuerdo con que el uso de los recursos públicos sea eficiente. Estamos en un país con grandes vulnerabilidades, un país con enormes brechas de desigualdad, y por tanto el recurso público tiene que servir principalmente para atender esas grandes necesidades y esas grandes problemáticas que históricamente han estado presentes en el país. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero que quieran usar ese discurso para defender una medida que tiene claramente intereses electorales es como mínimo una hipocresía.
porque hay otras líneas en las que el gobierno podría estar eficientando mejor el uso de sus recursos y no lo está haciendo. Ellos mismos han dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba, pero entonces ¿por qué no está alcanzando? Hay que preguntarle a los amigos televidentes si el dinero está alcanzando en sus hogares. ¿Por qué no hay suficiente obra pública en los territorios? Porque ellos mismos argumentan que los recursos no son suficientes. Entonces, si es cierto que el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿cuál era la necesidad entonces de, para ahorrar recursos, reducir los municipios? Pero, al lado de esto quiero seguir haciendo hincapié. El beneficiado es el gobierno, porque además esta reforma lo que esconde es que ya tenían previsto que el nivel de desaprobación de sus alcaldes en el territorio era bastante alto. Y de los 262 municipios, todo el porcentaje de alcaldías que tenían nuevas ideas, los números les estaban indicando que las iban a perder. Y si uno se pone a estudiar, si usted, amigo televidente, agarra el mapa de los nuevos municipios, cómo los han ordenado, se va a dar cuenta que varios no tienen lógica. Pareciera algunos, un amigo me decía en broma hace poco, que es como si alguien se sentó en una mesita con un lápiz a decir, bueno, estos están cerquita, este tiene forma de chuchito, este tiene forma de otra cosa, y como si así lo fueron juntando. Porque aunque en el mapa se ven cerca, el territorio tiene una lógica, tiene una dinámica, ordenada por las vías de transporte, ordenada por las dinámicas de comercio, ordenada por el relieve natural. Entonces, cuando uno analiza la forma en la que han distribuido los territorios, se da cuenta que no coincide. Por eso nosotros también, como en nuestro tiempo, hemos dicho, bueno, ¿dónde está el estudio técnico que legitima la decisión que se ha tomado de reducir los municipios? ¿Sobre la base de cuáles criterios se ha agrupado los municipios tal y como se ha hecho? Entonces, todo eso no está claro, no lo han dicho. Entonces, hay mucha gente que no comprende cuáles son las implicaciones positivas o negativas de esta medida, y muy difícilmente vamos a entenderlo si el gobierno no pone esas cartas sobre la mesa. Entonces, hacemos esa insistencia. No conocemos los criterios técnicos, los criterios estratégicos, más allá de su interés electoral, de haber hecho esta reforma de los territorios. Ahora, veamos la distribución de los municipios. ¿Cuántos distritos hay? Hay municipios con muchos distritos, pero territorialmente quizás son cortos. Pero vámonos a los departamentos donde solo quedan 2. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Hay menos identidad? ¿Hay menos representación? ¿Por qué solo 2? Sí, bueno, hay un factor importante que es el de la identidad, que ellos han intentado de alguna manera subsanarlo, repararlo por encima, diciendo que los distritos se mantienen con el mismo nombre, que se van a mantener las fiestas patronales, y de acuerdo. Pero este es un arreglo superficial, porque lo que identifica el municipio, además de sus fiestas patronales, de sus costumbres, etcétera, es que hay una vinculación de la persona, una vinculación de ciudadanía. Porque la lógica de las ciudades, y esto hay que entenderlo, es un concepto, el derecho a la ciudad, la lógica de las ciudades es que el ciudadano, la ciudadana, pertenece a su ciudad. Es un derecho humano incluso. Entonces, cuando se rompe esa lógica, por más que las fiestas patronales de Intipucá sean en la misma fecha, que las de Santa Rosa, Huachipilín sean en la misma fecha que han sido, que las de Armenia sean en la misma fecha que han sido, pero el vínculo legal que hace ejercer los derechos de ciudadanos de las personas que están ahí ya no se mantiene. Porque ahora, y porque además se saca de centro la administración política. Entonces, lo voy a plantear en estos términos. La lógica del gobierno municipal obedece una palabra maravillosa que se llama descentralización. Y eso es importante que los amigos televidentes pongan la atención. Búscalo en el diccionario, búscalo en internet. Descentralización, que es sacar, como su nombre lo dice, del centro el ejercicio de las decisiones políticas. Porque mientras estén más concentradas en el centro, están más lejos de la ciudadanía, están más lejos de la gente común, de la gente de a pie. Entonces, si con 262 municipios la descentralización era difícil, pero por lo menos todavía una persona que tenía un problema en la calle de enfrente de su casa
o que no pasaba el camión recolector de basura, o que había un árbol que había que podarlo, o un problema con la acera, con la vía pública, podía acudir a la alcaldía municipal y en algunos casos, sobre todo en el interior del país, podía ir a hablar directamente con el alcalde, con la alcaldesa y sentarse aquí tan cerca como estamos usted y yo, Francisco, y platicar y decir, bueno, mire, señor alcalde, señora alcaldesa, esto y esto y esto está pasando fuera de mi casa. Aquí viene la junta de los vecinos. No cualquiera tenía ese acceso, pero antes por lo menos se podía. Ahora imagínese una persona que está en, qué sé yo, vamos a poner, que está en Oratorio de Concepción, que es un municipio, o era un municipio pequeño ubicado en el norte de Cuscatlán, principalmente rural. Ahora, si hay un problema, la persona que tenía que desplazarse, que unos 30 minutos, 40 minutos en camión, desde el cantón Ánimas, por ejemplo, de Oratorio de Concepción hasta el centro, para hablar con el alcalde, ahora tiene que moverse hasta Suchitoto para poder intentar hablar con el alcalde o alcaldesa sobre ese problema que tiene en su comunidad. Entonces, la medida de reducir los municipios aleja a la ciudadanía de sus alcaldes y alcaldesas, que de por sí ya eran lejanos y distantes. Y ahora que están más lejos, la posibilidad del ciudadano común, del ciudadano de a pie, de poder incidir en la administración de su municipio, de su ciudad, va a ser mucho más complicada. Bueno, esta transmisión usted la puede buscar también en nuestro canal de YouTube, Mix de Medio. Así de fácil, lo puede buscar y puede compartir con nosotros e interactuar con Ramiro Navas. Él es director de organización del partido Nuestro Tiempo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches. Continuamos en el programa No sé, piénsalo. La idea que tenemos es de que usted pueda analizar, pueda pensar realmente las decisiones que se toman en el día a día en diferentes tópicos de su comunidad sobre todo y de país por consiguiente. Este es Ramiro Navas. Hoy hablamos de la reducción de los municipios a 44. 44 es muy poco. Es que, a ver, podría ser suficiente o podríamos establecer si es poco o es mucho si supiéramos los criterios sobre la base de los cuales lo han hecho. Pero, como decía en el bloque anterior antes del corte, el tema de la reducción implica un distanciamiento entre el representante, digamos que es el funcionario público, y sus representados, que son los ciudadanos, los votantes. Entonces, a ver, y esto también quiero enfatizarlo. Nosotros, como Nuestro Tiempo, no es que nos opongamos a que haya un replanteamiento, una reflexión precisamente sobre cómo estaban los territorios ordenados. Si habían, en el esquema de 262, nosotros sí pensamos que había una carga institucional demasiado saturada en territorios muy pequeños o con muy poca población como para ser considerados un municipio. Y está bien. Y hubiéramos estado muy de acuerdo y hubiéramos participado muy activamente en un proceso de diálogo abierto, de diálogo ciudadano, de diálogo técnico sobre una posible reforma de los territorios. Incluso hay que decirlo. Antes, por ejemplo, en la administración inmediatamente anterior, la administración del presidente Sánchez Serén, la entonces Secretaría Técnica de la Presidencia, que ahora ya no existe, la eliminaron. Inmediatamente entró el actual presidente, la eliminó. Pero cuando teníamos una Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, en conjunto con el Ministerio de Gobernación y con otras instituciones, se hizo un planteamiento, se empezó a hacer una propuesta de reforma territorial, pero que antes de tocar la lógica de los municipios, tocaba los departamentos. Entonces, porque si usted, amigo, reflexiona y se pone a pensar, hay departamentos en este país que están ordenados de una manera que están desconectados entre sí. Entonces, para poner un ejemplo, Usulután. Usulután es casi 2 o 3 territorios en el mismo departamento que están muy poco conectados. De la zona de las montañas para arriba hay una dinámica. Toda la zona de Berlín, Alegría, Mercedes Umaña, etcétera, es una dinámica.
La parte costera es otra dinámica y a veces están muy poco conectadas una con la otra. Estamos hablando de Jiquilí, Zulután, etc. Entonces, muy posiblemente un replanteamiento de ese territorio hubiera facilitado que instituciones como las gobernaciones departamentales y que instituciones como la Asamblea Legislativa pudieran ejercer mejor su función de representación y de gestión en esos territorios porque estaban ordenados con una lógica territorial, con un poco más de sentido. Pasa en otros departamentos como La Libertad, pasa en otros departamentos como Sonsonate, por ejemplo. Entonces, hubiera sido muy bueno, y tampoco estoy diciendo así es como tenía que reformarse, solo digo, y decimos desde nuestro tiempo, teníamos que haber participado todas las fuerzas sociales y políticas en una discusión, pero sobre todo la ciudadanía, en una discusión de cómo podía hacerse esta reforma de los territorios. Y luego que la reforma de los territorios tenía que venir en el tiempo prudencial para que las adaptaciones electorales a esa reforma de territorio vinieran con el suficiente tiempo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ayer precisamente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, bueno, ya la Asamblea mandató que se le extendiera el tiempo a los partidos políticos para hacer sus elecciones internas. ¿Qué significa eso? Para mí, que soy miembro de la dirigencia de un partido político, yo digo, bueno, al menos nos extendieron muy poco el plazo y podemos ver cómo se hacen adaptaciones. Pero ¿qué significa? Están cambiando las reglas del juego a las puertas de la elección. Y para el ciudadano o ciudadana que nos mira puede decir, bueno, si falta un montón de tiempo, estamos todavía a mitad de 2023 y las elecciones son en el 2024. Pero piense, amigo y amiga, todo lo que significa para el Tribunal Supremo Electoral preparar unas elecciones, preparar los centros de votación, preparar el padrón electoral, solo la impresión de las papeletas. Solo la impresión de las papeletas es una logística bien complicada. Si son millones de papeletas las que se tienen que diseñar, montar, inscribir, distribuir. Entonces, mientras más corto es el tiempo del que se dispone para preparar la elección, hay más posibilidades de que la elección sea ilegítima y que no se garantice el derecho de los ciudadanos al voto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si esta reforma territorial hubiera venido en el suficiente tiempo, hubiera dado el margen suficiente para que el cambio electoral no fuera tan brusco. Entonces, ¿qué demuestra todo esto? Que el interés de fondo no era acercarle a la ciudadanía mejores servicios, no era aprovechar y ahorrar recursos, como han querido decir, no era combatir la corrupción de las alcaldías, que sería bueno detenerlo después en eso, sino que es sencillamente absorber con unos territorios donde Nuevas Ideas es fuerte a otros territorios que ya sabían que los iban a perder y de esa manera mantener la mayor cantidad de gobiernos municipales. Ese es el objetivo político detrás de esta medida. Un ejemplo voy a poner y voy a ser muy enfático en decirlo. Y ojo, que yo soy miembro de un partido político y voy a hablar de otro miembro de otro partido político. El gobierno sabía que los números indicaban que iban a perder mexicanos. Así como estaban mexicanos, el gobierno sabía que lo iba a perder. El actual alcalde lo han apartado, ahí tienen su cuestión que es de Nuevas Ideas. Y los sondeos de opinión indicaban que era Simón Paz del FMLN el que tenía mayores posibilidades de ganar la alcaldía. ¿Qué pasa? Y Mexicanos tenía todas las condiciones, analizándolo técnicamente, sí. Mexicanos tenía todas las condiciones para ser el municipio central que absorbiera una serie de municipios alrededor. ¿Qué fue lo que pasó? Lo pone en el centro. Lo pone en el centro. Lo ahogan electoralmente con otros municipios donde Nuevas Ideas está más fuerte, para intentar impedir que ese municipio tan importante fuera ganado por un partido distinto a Nuevas Ideas. Es el mismo caso de Ayutuxtepec. Es el mismo caso de Ayutuxtepec, que ya lo tenía gobernando Arena, que fue de los últimos que quedó gobernando Arena. Y lo hacen lo mismo, lo ahogan y además un cambio bien reciente. Lo están haciendo en el sur, que originalmente era solo Panchimalco y Rosario de Mora. Ya ayer le agregaron San Marcos, Santo Tomás. Y así lo están haciendo porque su única lógica es mantener las alcaldías y asfixiar con municipios más celestes a otros municipios donde estaba claro que iba a ganar la oposición. Así de fácil. Así es, ese es el objetivo. Es que ese es el estudio técnico. Eso es el estudio que ellos han hecho en su escritorio, no sé qué tendrá de técnico,
pero es un estudio de su interés electoral y están poniendo su interés electoral por encima de los beneficios y por encima del compromiso ético y constitucional que tienen con los votantes. Bueno, sí, el análisis que está haciendo, la lectura que tiene Ramiro Navas, él pertenece al partido Nuestro Tiempo y hoy nos acompaña para hablar de la reducción de los municipios. Hacemos una pausa, desde ya feliz provecho a usted que está cenando con nosotros. No sé, piénsalo. Todos los miércoles a las 8 acá en Canal 8. Insisto, el objetivo es de que usted piense muy bien todas las decisiones y lo pueda compartir con su grupo familiar de trabajo, con sus amigos, en fin, con todas las personas que usted tenga contacto, porque desde ahí comenzamos a hacer país. Ramiro, ¿por qué la famosa oposición, que son los partidos Nuestro Tiempo, Vamos, Arena, FMLN, entiendo? ¿Por qué están en contra siempre? ¿Por qué se vende esa idea? Y ayer lo resaltaron en negritas, en mayúscula, de que en todo están, o sea, que el trabajo de ustedes es estar en contra. ¿Por qué? Bueno, hay que decir que, como tú lo planteas en la pregunta, eso es lo que ellos han dicho y lo que resaltan. Pero lo cierto, si uno se va a analizar, por ejemplo, los votos en la Asamblea Legislativa y los votos en algunos consejos municipales donde hay representación de la oposición, hay una buena cantidad de iniciativas impulsadas por funcionarios de Nuevas Ideas que los partidos de oposición la han apoyado. Nosotros, como Nuestro Tiempo, en el Consejo Municipal de San Salvador son muchos más nuestros votos a favor que nuestros votos en contra. No es que nos opongamos a todo, es que la naturaleza en una democracia, la naturaleza es que existen pesos y contrapesos, eso es natural. Es como, piense el ciudadano en el hogar. En un hogar, cuando uno solo de las personas responsables asume el poder absoluto, es más complicado, que siempre hay como un contrapeso. A veces en hogares donde hay una familia nuclear común, digamos, con un papá y una mamá, a veces el papá es el duro, el estricto, y la mamá es la más tranquila, o a veces al revés. A veces el papá es el alcahueto y la mamá es la más estricta, ¿verdad? Pero ese balance genera un ciclo, digamos, donde hay hijos, un ciclo de educación que es más sano. En cualquier espacio aplica la lógica de pesos y contrapesos. Ningún poder concentrado absolutamente y centralizado absolutamente va a generar nada positivo. Porque, como dicen, el poder corrompe, o el poder tiende a corromper, y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. Entonces, nosotros no nos oponemos a todo, solo ejercemos nuestra función de hacer un balance en un país donde se están rompiendo y destruyendo todas las posibilidades de balance, y se están asfixiando todas las posibilidades de balance. Pero además, es que si este gobierno estuviera haciendo bien las cosas, nos la pondrían difícil que alguien pudiera estar en contra. Pero no lo están haciendo. Tienen una oportunidad histórica. Nosotros siempre decimos esto. Nosotros no culpamos a las personas que votaron por Nuevas Ideas por querer una alternativa diferente, porque estaban cansadas de un modelo político que no cumplió sus expectativas, y vieron a partidos que fueron partidos fuertes en su momento, los vieron gobernar y terminaron desencantados. Podríamos pasar 3 programas hablando de por qué están desencantados, pero el hecho es que la gente perdió la confianza en los partidos que gobernaron antes, por las razones que sean. Y buscaron, dentro de la enfermedad que tenía el sistema político salvadoreño, buscaron una medicina. Y Nuevas Ideas le planteó una medicina. Bukele les planteó una medicina. Pero salió, como él mismo dijo, siendo medicina amarga. Una medicina mucho más dañina que la enfermedad. Entonces, nosotros no responsabilizamos a las personas que votaron por Nuevas Ideas. Pero les pedimos, fíjense, tuvieron la oportunidad histórica con esa supermayoría en la Asamblea Legislativa, con esa mayoría en los gobiernos municipales. Tendrían que estar haciendo una transformación más profunda del país. Pero ¿qué es lo que se está transformando? Esta semana, el Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a una alta funcionaria del gobierno de Bukele, a Carolina Recinos. Por cierto,
por un aviso, por una denuncia que un miembro de mi partido, Héctor Silva, concejal de la alcaldía de San Salvador, presentó, porque favoreció a una pariente suya para adquirir unas becas. Y esto es un caso nada más de todos los que se han denunciado. Todavía no sabemos quién le pagó el vuelo a Osiris Luna, y un montón de casos más. Entonces, irresponsables seríamos como partido de oposición, pero además como ciudadanía, como gente de oposición, seríamos irresponsables si estamos viendo que estas cosas pasan en nuestra cara y no salimos a denunciarlas. Si estamos viendo que, bien o mal, había un proceso de apertura con respecto a información pública, a transparencia, a participación ciudadana. Hoy en todo eso se ha retrocedido. Lo poquito que se podía haber avanzado o mucho, a juicio de cada quien, eso se ha retrocedido. ¿Cómo no lo vamos a señalar? Que la política de seguridad del gobierno sea poner un montón de uniformados en las comunidades y llevarse al que se les ocurre solo porque alguien llamó y dijo que le caía mal, y que ahora haya gente torturada, que haya gente que ha muerto siendo inocente sin haber sido probada su culpabilidad en un juicio, que no son todos, pero está pasando. ¿Cómo no lo vamos a denunciar? Nosotros, por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho como en nuestro tiempo? Que cualquiera que haya infringido la ley pague la condena que le corresponde pagar. Porque dicen la oposición está en contra de todo, y dicen la oposición defiende a los criminales. A ningún, al menos en nuestro tiempo, a ningún criminal estamos defendiendo, de ninguna manera. Por pequeño, por grande que sea el delito que se haya cometido, que quien lo tenga que pagar lo pague, con la pena que establece el Estado de Derecho. Y para eso hay un código penal y un código procesal penal y una serie de leyes que establecen cuál es la pena que se le asigna a las personas que cometen esos delitos. Crimen organizado, homicidios, extorsiones, todo eso ya está en el Código Penal. ¿De qué es lo que decimos nosotros? Que se persigan, que se castiguen, pero no a los inocentes, no a personas que no deben nada, no porque le ponen una cuota a los cuerpos de seguridad y dicen, bueno, no he cumplido con mis cuotas, entonces tengo que ir a una comunidad a encontrar a los muchachos más pobres que encuentre para llevarme los presos y que se mueran en la cárcel. No puede ser así. Entonces, claramente, la oposición tiene que estar ahí para denunciar, la oposición tiene que estar ahí para señalar, y por supuesto que vamos a estar ahí para señalar cuando las cosas se estén haciendo bien. Por supuesto que queremos hacerlo. Ganas tenemos, y se lo digo de verdad, amigos que nos escuchan, ganas tenemos de poder salir y decir, gracias presidente, qué bueno lo que está haciendo, pero hasta ahorita no nos han dado la oportunidad ni siquiera de decir eso, porque la política del gobierno, la política de Estado es mentir, ocultar y vender cortinas de humo para acumular el poder absoluto. Hay que entender algunos puntos, Ramiro, y es que esto de la disminución de los municipios no es algo nuevo. No. Se ha estado planteando de diferentes formas, por lo menos en hacer los corredores, buscar otras vías de unión de municipios para un desarrollo. Sí. Entonces, esto tampoco es nuevo. No es nuevo, pero no se ha discutido, a juicio nuestro, no se ha discutido apropiadamente. No han existido los espacios para hacer estos planteamientos. Al día de hoy no se conocen los criterios. Pero también lo digo, vaya, no nos oponemos a que haya una reforma territorial. Nosotros cuando supimos la información nos reunimos con la dirección del partido y dijimos, bueno, había como criterios encontrados. Y recuerdo que un colega, director de asuntos políticos, y varios estábamos ahí, estábamos diciendo, bueno, el país hace tiempo necesitaba una reforma territorial, lo dijimos nosotros internamente. Y en más de algún espacio público o en algún tuit quizás lo habremos dicho, que no nos oponemos a una reforma del territorio, es lo que decía hace un momento. Y hubiéramos esperado que alguna instancia del gobierno, yo no sé, el Ministerio de Gobernación, no sé, la verdad es que antes existía el ISDEM, ahora ya no está el ISDL, pero alguna instancia encargada del desarrollo territorial hubiera convocado, vaya, si quieren no a los partidos políticos, pues, pero por lo menos a las organizaciones especialistas, a la academia, a asesorías internacionales, y tal vez no a los partidos, pero sí a las fracciones legislativas de los partidos. Sentarse, discutir, miren qué planteamientos tienen, convoquen asesores, esto y esto son las propuestas, y los criterios que vamos a definir son estos y estos y estos. Hubiera sido más fácil. Muy probablemente nosotros hubiéramos votado a favor, porque también, ahora,
o hubiéramos puesto argumentos en la mesa, pues. Tal vez si hubiera habido un proceso de discusión, la reducción no hubiera sido tan drástica como a 44, no lo sé. Pero el hecho es, aunque ya estábamos advertidos de que iba a pasar, el proceso que se llevó para tomar esa decisión fue un proceso que en buena medida atropelló la naturaleza de una reforma tan profunda y tan sensible como la que se dio, y eso solo demuestra, insisto una vez más, que el interés detrás de esto es un interés meramente electoral. Bueno, creo que no terminamos de comprender cuál es la razón principal de esto, Ramiro. Ahora yo pregunto también, y le pregunto a usted, ¿nos han preguntado a nosotros los ciudadanos, los que formamos los cantones, las urbanizaciones, la colonia, el municipio, si estamos de acuerdo, si queremos esto? No sé, piénsalo, ya regresamos. En un nuevo bloque de No sé, piénsalo. Está con nosotros Ramiro Navas. ¿Qué pasa con los diputados, Ramiro? También la reducción, ¿cuál es el trasfondo? Sí, lo mismo. Hay medidas que para la gente pueden ser como atractivas. La Asamblea Legislativa es una institución sumamente desprestigiada. ¿Los municipios también? Ahora, sí, también. Entonces una medida como reducir los municipios puede tener un impacto popular positivo, y seguramente el gobierno lo ha calculado de esa manera. Nosotros tampoco nos oponemos de entrada que sí tiene que haber muchos diputados para que la gente esté representada, aunque también hubiéramos preferido que esa plática fuera un poco más abierta. Insisto, no nos oponemos a que se hayan reducido los escaños, pero tampoco podemos decir que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gravedad no está solo en que se redujeron los escaños, sino que además han cambiado la fórmula en la que se asignan esos escaños, y eso es mucho más peligroso. Yo en otro medio ponía este ejemplo, y en otros espacios cerrados, pero el tema de, imagínense que en su casa hay 10 personas, y de esas 10 personas van a ir a una excursión, van a pasar comprando frutas. A 8 le gustan las naranjas, al 9º no le gustan las naranjas, y al último le hacen daño a las naranjas y le da una gran alergia y se inflama y se puede escapar a morir. Bajo la lógica que está planteando el gobierno y que ha hecho con esta reforma de cómo se asignan los escaños en la Asamblea Legislativa, de ese grupo de 10 personas, como la gran mayoría, que son 8, le gustan las naranjas, se tiene que comprar solo naranjas, y al que no le gusta le va a tocar hacerle frente y comer la fruta que no le gusta, pero además al último que le puede hacer daño, pero no come, se va a morir, porque a los 8 primeros les gustan las naranjas. Así no es como funciona en la vida práctica. Entonces, la política debería ser un reflejo de la vida cotidiana de la gente, y debería ser un ejercicio noble. Pero ¿dónde está la nobleza? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la decencia de que un grupo, por tener una mayoría temporal, se impone y aplasta a las minorías? No tiene sentido. Piensen en ese último que le va a cerrar la tráquea porque se va a comer una naranja que le hace daño. Eso es lo que le están haciendo los espacios de representación. Eso es lo que le están haciendo a la democracia. Por eso es que, más que el tema de la reducción de los escaños, es cómo están torciendo la manera en la que se asignan esos escaños, que tiene como objetivo darle esa mayoría total a nuevas ideas. ¿Y por qué tan apurado la aprobación? En una semana se han aprobado reducir diputados, reducir municipios, antes de una elección, cuando el tiempo, bueno, según la ley no se podía un año antes cambiar las reglas del juego. Se modifica esto, se hacen los cambios. ¿Por qué tan apresurado? Exacto. ¿Cuál es la idea? Precisamente la idea es que, como el tiempo ya los está comiendo, primero quitaron ese candado para la reforma porque estaban preparando todo este paquetazo, y ahora lo hacen rápido porque ellos comprenden que la preparación de un proceso electoral es compleja. Entonces lo están haciendo justo al filo de los tiempos establecidos por la ley para que los partidos hagan sus elecciones internas, uno, para complicar a la oposición, a sus adversarios, pero además
para lograr ellos hacer su acomodo y tener estas candidaturas y garantizar esta acumulación de poder. Eso es lo que está de fondo. Entonces, el producto de todo esto puede ser muy dañino y muy peligroso para el país. Y por eso, la ciudadanía tiene que ponerse a pensar, ¿ese es realmente el país que consideramos que nos merecemos? Un país donde una sola fuerza aglutina todo el poder. Y le voy a decir, ya que este es un espacio para reflexionar, yo les digo, piénsenlo, busquen en la historia reciente. Aquí nomás en México, el Partido Revolucionario Institucional gobernó durante décadas, más de 60 años gobernó México, el famoso PRI. Y aunque había formalmente otros partidos políticos, el PRI era el gran monstruo de la película, de la política mexicana, y todas las decisiones pasaban por ese partido PRI. Y miren cómo terminó de descompuesta la sociedad mexicana en muchos ámbitos después de todo ese tiempo de dominio absoluto de un sistema que es un partido único de facto, digamos, porque formalmente hay otros partidos políticos, pero toda la acumulación y las decisiones están ordenadas por el dedo de un caudillo dentro de un espacio como el PRI. Entonces deberíamos de evitarlo. Ahora, también quiero hacer este otro comentario. A pesar de que el objetivo del gobierno es favorecer monstruosamente a nuevas ideas en la asignación de los escaños, habemos varios que creemos que están calculando mal y que están confiando más de la cuenta y están sobreestimando el nivel de apoyo que puedan tener en la gente. Mire usted, amigo televidente, la brecha que hay entre la popularidad que tiene el presidente, que todavía es considerable, no tan grande como dicen las encuestas más cercanas a ellos. Hay que leer detrás de las líneas cuál es verdaderamente el índice de popularidad, porque solo en las encuestas que salen aquí él es el presidente mejor evaluado de Latinoamérica. En todos los otros países las encuestas son distintas. Entonces, pero a pesar de que todavía la figura de Bukele tiene una popularidad importante, considerable, la popularidad de su partido es mucho más baja. Mucho más baja. Hay una gran brecha entre la popularidad de Nuevas Ideas y la popularidad del presidente. Y hay una enorme cantidad de población que dice que no se siente identificada con ningún partido político. Ojo, yo no estoy diciendo que se identifiquen con mi partido, ni que se identifiquen con los de oposición, ni que se identifiquen con otro de los partidos del gobierno. No se sienten identificados por ningún partido político. ¿Qué está diciendo eso? Que ni siquiera la gente que apoya al presidente Bukele está obligada a ir a apoyar a sus diputados. La mayoría ni los conoce. Los alcaldes han sido poco eficientes. Entonces, hay un amplio margen de oportunidad. Y lo digo también para que la gente, principalmente la gente que se asume como opositora o que no está de acuerdo con el régimen, no piensen tampoco, no se hagan la idea de, bueno, aquí ya todo está perdido y mejor me quedo en la casa y ya no hago nada. Todo lo contrario. Este es el momento adecuado para que la gente que sabe que el rumbo que lleva el país no es el correcto, salga, se arme de valor y entienda que hay una enorme posibilidad de cambiar la correlación de la Asamblea Legislativa en la próxima elección y, por supuesto, plantarle cara a... ¿Y cómo estamos para las próximas elecciones? Justamente estamos trabajando en eso. Como se sabe, nuestro tiempo ha dado lugar a una fórmula presidencial, una candidatura que ha sido dialogada por diferentes fuerzas ciudadanas y sociales. Por ahí hay quienes dicen que es la fórmula de la sociedad civil. Yo no estoy seguro de que eso sea posible, porque la sociedad civil en conjunto es una cosa muy compleja, pero sí es una fórmula que proviene de la sociedad civil, por supuesto, con perfiles Luis Parada, Celia Medrano, que son personas muy capaces, técnicamente competentes, son personas altamente comprometidas con el país, que lo han demostrado en diferentes momentos de sus vidas, que han estado ahí cuando toda la gente quería ir para atrás, ellos estuvieron adelante. Nosotros, como en nuestro tiempo, nos sentimos muy confiados del papel que pueden desempeñar Luis Parada y Celia Medrano en la próxima elección. Y además estamos construyendo sobre la base de eso una oferta electoral con diputados, diputadas, con alcaldías que puedan precisamente darle una alternativa a la gente que ya no quiere más del pasado, porque nosotros, como en nuestro tiempo, no queremos volver al pasado.
pero sí queremos plantear una mejor alternativa de futuro, una alternativa de futuro distinta a la que el actual gobierno y su partido le están planteando al país. No un futuro de odio, de confrontación, de mentiras, de publicidad engañosa, sino un futuro donde haya dignidad y donde cada quien pueda tener reconocidos sus derechos. Ramiro, ustedes competían no en todo el país para diputados. Ahora con el cambio, ¿se harían cambios también para ustedes? Sí, bueno, en la elección pasada competimos en 6 de los 14 departamentos. Para esta elección, con o sin reforma, estábamos preparados para competir en los 14 departamentos. Todavía no hemos tomado esa decisión, pero tenemos bases suficientes. Ahorita, en este momento, tenemos bases y listas para inscribirnos en 12 de los 14 departamentos y podríamos construir en los otros 2. Todavía no es una decisión tomada. Y tenemos el periodo de inscripción abierta para que la gente que está interesada en participar se inscriba en nuestro proceso interno. En el nivel de municipalidades, en el esquema anterior estábamos trabajando en construir planillas para 64 alcaldías. Ahora que se ha dado esta reforma, estamos en capacidad de presentarnos en 40 de los 44 municipios, pero también estamos decidiendo todavía cuál va a ser esos territorios en los que vamos a presentar candidaturas. ¿Está fácil? ¿Está más complicado? Es complicado, por supuesto que es complicado. Cuando los dados están, en cualquier juego, cuando los dados están cargados a favor de uno de los competidores y cuando el jugador es juez y parte al mismo tiempo, naturalmente no está fácil. Pero no está, como dice aquella canción tan bella, ¿quién dijo que todo está perdido? Aquí venimos a ofrecer el corazón y venimos a ponernos a disposición de la posibilidad de construir una alternativa de futuro distinta. Y aunque no esté fácil, tenemos que asumir la tarea y desde nuestro tiempo lo estamos haciendo. Según las reformas a la Asamblea Legislativa para los diputados, la fórmula que se va a utilizar beneficia grandemente al oficialismo. Sí, lo beneficia. Lo beneficia porque el partido que se lleva la mayor cantidad de votos se le van asignando por partes los escaños. Es algo complejo de explicar. Ojalá haya una especie de campaña ciudadana para explicar cómo es la asignación de escaños. Sí le beneficia al oficialismo, pero le beneficia también a segundas fuerzas. Entonces, quienes quedan un poco más complicados son, digamos, del cuarto partido para abajo, digamos. Es muy poco probable que tenga espacios de representación por cómo se ha ordenado. Pero por eso digo, puede que estén haciendo un mal cálculo. Puede que asuman que este cambio de fórmula les va a dar una buena cantidad de diputados y que en realidad terminen perdiendo escaños a favor de el partido que quede como segunda fuerza. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar con la parte final del programa de todos los miércoles. No sé, piensa. Estamos en la parte final de No sé, piénsalo. Ramiro Navas nos acompaña. De optar a la presidencia, ustedes con Luis Parada y Celia Medrano como partido de Nuestro Tiempo, el FMLN ha presentado al Chino Flores y a Werner Marroquín. Son los únicos que han presentado, pero se habla mucho que Arena también hará la presentación de su candidato y por supuesto también de parte del oficialismo. No creo que salga más. Pero hablemos de los rivales del oficialismo. ¿Se estaría dividiendo los votos si no se llega a un acuerdo al final, como se ha hablado ya muchas horas y se ha gastado mucha tinta diciendo de que debería de ser un solo candidato? ¿Qué pasa si hay 3? Bueno, primero hay que decir que para toda democracia es sano que haya pluralidad y que haya opciones. Nosotros hemos escuchado muchas veces que hay quienes dicen, miren, tal o cual partido deberían de apartarse, Nosotros, como Nuestro Tiempo, no asumimos esa posición, primero porque no nos corresponde hablar de los procesos internos de otros partidos políticos, ni siquiera de los oficialistas. Pero además creemos que es sano para toda democracia que haya alternativas y que los votantes que se identifican más
con la izquierda, que están más vinculados con el FMLN, sienten que tienen una candidatura ahí, que los votantes más vinculados con la derecha sienten que tienen una candidatura con Arena. Eso es sano para la democracia. Claro, luego viene el análisis, aparte de la salud de la democracia, que ahora está en tanto riesgo, el tema de el criterio de oportunidad electoral que pueda tener la oposición y que tanto le beneficia que haya tantas candidaturas. Esa es una conversación para la que creemos nosotros que todavía hay cosas que no han madurado suficiente como para reflexionarlas. Y quiero decir esto también. Nosotros, como nuestro tiempo, hemos hecho desde hace rato llamados, pero llamados públicos, llamados en los espacios. El compañero Andy, que es el presidente del partido, cuando era presidente Juan Valiente, Héctor Silva, mi persona y otros que hemos estado en espacios, tenemos más de un año de estar diciendo hay que construir una gran alianza opositora, un gran frente amplio. Lo que pasa es que muchos lo redujeron nada más al tema de una coalición entre partidos. Y puede construirse una gran alianza social que no necesariamente sea una coalición de partidos. Eso no es un punto de honor. Más allá de un esquema en el que pongamos en medio los partidos políticos, porque a veces el morbo da un poco, es más atractivo decir, ay, está el Frente y Arena ya están juntos y no sé cuánto, aunque eso pueda vender más para un titular, qué sé yo. El eje alrededor del cual se debe construir una alianza opositora no son Arena y el FMLN. No estoy diciendo deben estar, no estoy diciendo no deben estar, solo digo, no es el centro de la conversación, la participación de esos partidos políticos, ni de los partidos políticos en general. El eje de la conversación debe ser las fuerzas cívicas, sociales, ciudadanas, populares, gremiales, que puedan respaldar una nueva plataforma de nación y que los partidos políticos seamos actores que nos subamos en esa construcción de esa plataforma. Lo ha dicho nuestro tiempo desde hace 2 años, lo seguimos insistiendo y lo vamos a seguir diciendo hasta el final. Es la única manera de plantear una visión alternativa sobre el futuro que merece este país, y en nuestro tiempo estamos convencidos de que es el tiempo para construir. Ramiro Navas, director de la organización de Nuestro Tiempo, muchas gracias por Muchas gracias por el espacio, Francisco, muchas gracias. Dice una viejísima consigna: lo conquistado no se entrega. Las luchas de los municipios, de pasar de ser cantones a villas, a municipios, son luchas de décadas, en muchos casos hasta de siglos. Hoy de un plumazo se pasa a 44 y muchos van a decir, eso hace 200 años o hace 150 años, así era El Salvador, o eran menos todavía. Pero eso es parte de la globalización, del progreso, de todo lo que se da. Nuestra identidad tiene que ser fundamentada en nuestras creencias y en cómo nosotros defendemos nuestro territorio. Y no hablo en defender de guerra, de delincuencia, sino que de lo que nosotros traemos desde niños y nos identificamos. Está la pelota del lado de ustedes, al momento que usted esté en febrero y en marzo frente a su papeleta, en decidir si quiere cambios o no, y si los está autorizando y firmando un cheque en blanco. De usted depende. No sé. Piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Próximo miércoles estaré con todos ustedes también a las 8. Buenas noches.